Un sistema de control es aquel donde la salida del sistema se controla por tener un valor específico o combinado, según lo determina el sistema. Dicho de otra forma, es un ente que recibe unas acciones externas o variables de entrada, y cuya representa a estas acciones externas son las denominadas variables de salida. Las acciones externas al sistema se dividen en dos grupos: variables de control, que se pueden manipular, y perturbaciones, sobre las que no es posible ningún tipo de control. Un sistema de control de posicionamiento se basa mediante unidades que controlan mediante uno, dos o cuatro ejes independientes la salida de tren de pulso, las cuales permiten conectar los motores paso a paso o servomotores. Estas unidades realizan el control de posición de dos modos. Contienen una capacidad para 100 secuencias de posicionamiento, de velocidad, 9 tiempos de aceleración, entre otros. Un servomotor es un actuador rotativo o motor que permite un control preciso en términos de posición angular, aceleración y velocidad, capacidades que un motor normal no tiene. Utiliza un motor normal y lo combina con un sensor para la retroalimentación de posición. Se denomina servomotor a los motores DC utilizados en los sistemas de control de posición, también llamados sistemas de seguimiento. Un servomotor es un actuador rotativo o motor que permite un control preciso en términos de posición angular, aceleración y velocidad, capacidades que un motor normal no tiene. Utiliza un motor normal y lo combina con un sensor para la retroalimentación de posición. Se denomina servomotor a los motores DC utilizados en sistemas de control de posición, también llamados sistemas de seguimiento. En la industria, un servomotor es aquel que lleva incorporado un sensor de rotación, un amplificador de error y está diseñado específicamente para ser usado en un sistema de control. Los servomotores no son en realidad una clase específica de motor, sino una combinación de piezas específicas que incluyen un motor de corriente continua o alterna, y son adecuados para su uso en un sistema de control de bucle cerrado. El codificador sirve como sensor, proporcionando retroalimentación de velocidad y posición. En la mayoría de los casos solo se informa de la posición. La posición final se informa al controlador y se compara con la entrada de posición inicial, y luego, si hay una discrepancia, se mueve el motor para llegar a la posición correcta. Los servomotores se controlan enviando un pulso eléctrico de ancho variable o modulación de ancho de pulso a través de cable de control. Hay un pulso mínimo, un pulso máximo y una frecuencia de repetición. Por lo general, un servomotor solo puede girar 90 grados en cualquier dirección para un movimiento total de 180 grados. La posición neutral del motor se define como la posición en la que el servo tiene la misma cantidad de rotación potencial tanto en el sentido de las agujas del reloj como en el sentido contrario. El PMW enviado al motor determina la posición del eje y se basa en la duración del pulso enviando a través del cable de control. El rotor girará a la posición deseada. El servomotor espera ver un pulso cada 20 milisegundos. La longitud del pulso determinará hasta dónde gira el motor. Por ejemplo, un pulso de 1.5 hará que el motor gire a la posición de 90 grados. Si el tiempo es inferior a 1.5 milisegundos, se mueve en sentido contrario a las agujas del reloj, hacia la posición 0 grados, y si el tiempo es superior a 1.5 milisegundos, el servo girará en sentido de las agujas del reloj a posición de 180 grados. Cuando se les ordena a los servos que se muevan, estos se moverán a la posición y mantendrán esa posición. Si una fuerza externa empuja contra el servo mientras un servo se mantiene en una posición, el servo se resistirá de salir de esa posición. La cantidad máxima de fuerza que puede ejercer el servo se denomina por torsión del servo. Sin embargo, los servos no mantendrán su posición para siempre. El pulso de posición debe repetirse para indicar al servo que se mantenga en posición. El objetivo de un servosistema es controlar la posición de la carga mecánica de acuerdo con la posición de referencia. El amplificador diferencial tiene una impedancia de entrada muy alta y una impedancia de salida baja, muy conveniente debido a que los potenciómetros son esencialmente circuitos de alta impedancia y no toleran una variación de corriente, mientras que al alimentar el circuito de la armadura del motor, la salida del amplificador no influye significativamente en el valor de la resistencia de dicha armadura.
Por su parte, la posición del eje de salida del motor, que es un desplazamiento angular, determina la posición angular del cursor del potenciómetro de salida, el cual genera un potencial eléctrico que luego alimenta el terminal negativo del amplificador diferencial, tal como se muestra en la figura. El objetivo del sistema de control de posición es actuar hasta reducir la señal de error a cero, lo que implica que la posición de la carga tendría el mismo valor que la señal de referencia, la entrada. Si existe un error y no son iguales, el motor DC desarrolla un par para rotar la carga de salida de tal forma que el error se reduzca a cero. A la salida del amplificador se presenta el voltaje que se aplica a la armadura del motor DC. Si la Ka es la ganancia constante del amplificador diferencial, entonces tendremos la siguiente ecuación. El sistema de codificación de posición sirve para el posicionamiento en largos trayectos. El sistema destaca en sistemas con curvos puntos de conmutación inclinacionales o declinacionales, con longitudes de medición hasta de 320 metros. Es adecuado para la detección de posiciones en almacenes, manipulación de materiales y sistemas de transporte automatizados. El sistema de posicionamiento inductivo funciona para la detección de alta precisión de movimientos lineales y rotacionales. El sistema de posicionamiento Data Matrix es un sistema que está dispuesto de forma contigua en un rollo de tira adhesiva de códigos que protege información. El cabezal de lectura basado en la tecnología de cámara 2D capta estos códigos bidimensionales y evalúa la posición exacta de las direcciones X, Y y Z. El sistema guiado por visión PGB Safe PGB es la versátil cámara escaneada y procesa simultáneamente los datos de 3 indicadores diferentes montados en el suelo. Los trenes de engranaje se utilizan con mucha frecuencia en los sistemas electromecánicos con el fin de reducir la velocidad, amplificar el par o para tener una transferencia de potencia más eficiente apareando el miembro impulsor con una carga dada. Los microcontroladores no han sido diseñados para entregar corriente a una carga, sino para entregar señales de control. Estas señales de control se utilizan para activar o desactivar transistores, los cuales han sido especialmente diseñados para manejar grandes corrientes o voltajes. Los elementos finales de control o posicionamiento. Se define como un dispositivo final de control que amplifica la señal de control por encima de rango estándar a fin de incrementar la acción del actuador. Estos son generalmente montados a un lado del actuador, diafragma o encima de actuadores a pistón y conectan mecánicamente al vástago o pistón, de tal forma que su posición puede ser comparada con la posición que dicte el controlador. Los elementos finales de control son mecanismos que modifican el valor de una variable que ha sido manipulada como respuesta a una señal de salida desde un dispositivo de control automático. Es decir, se encarga de manipular alguna característica del proceso según lo ordenado por el controlador. Según el tipo de proceso, hay dispositivos que reciben señales de control del tipo discretas, tipo batch o continuas. Los elementos finales de control pueden ser una válvula de control, variadores de frecuencia y motores eléctricos, una servoválvula, un relé, elementos calefactores o de carácter eléctrico o un amortiguador. Industrialmente, lo más común es que la variable manipulada por estos dispositivos sea un caudal. El elemento de control de más amplia difusión es la válvula.
La función de las válvulas de control es variar el flujo de material o energía a un proceso de control, modificando el valor de la variable de medida comportándose como un orificio de área variable. Las válvulas pueden ser modeladas siguiendo una dinámica de segundo orden. Para válvulas pequeñas o de tamaño medio, la dinámica es tan rápida que se consideran procesos de primer orden. Las partes de una válvula de control será servomotor, cuerpo, vástago, bastón, tapa, empaquetadura, bridas, obtuador y asiento, que las veremos más adelante. El actuador recibe la señal del controlador y la transforma en un desplazamiento lineal o rotacional, producto de un cambio en la presión ejercida sobre el diafragma. El cuerpo es el diafragma que está ligado a un vástago o eje que hace que la sección de pasaje del fluido cambie y ésta esté en el caudal. El cuerpo de la válvula contiene en su interior el cuerpo y los asientos provistos de roscas o bridas para conectar la válvula a la tubería. El obtuador es quien realiza la acción de control del paso del fluido y puede actuar en dirección de su propio eje o tener movimiento rotativo. El servomotor acciona el movimiento del vástago y con ello el obtuador. Puede ser neumático, eléctrico, hidráulico o digital. Los más utilizados son el neumático y el eléctrico. El vástago tiene la función de unir el obtuador con el servomotor. Este dispone de una marca que indica la apertura o cierre de la válvula. La tapa tiene como función mantener el mecanismo libre de las partículas que pueden afectar su normal funcionamiento. A la vez mantiene el aceite en su lugar, evitando que se derrame sobre el resto del motor. Está la tapa normal para temperaturas de entre 0 y 200 grados, tapa de columnas de sección para fluidos de baja temperatura, tapa con fuelle o estanquidad que está entre los 450 grados y tapa con aletas de radiación que se utiliza para fluidos entre 20 y 450 grados centígrados. Las bridas es la parte donde se realiza la conexión del cuerpo de la válvula con la tubería. Las bridas están normalizadas de acuerdo con las presiones y temperaturas de trabajo. El obtuador es la parte que realiza la función de control de paso del fluido y puede actuar en su propio eje o bien en movimiento rotativo. Como conclusión, los sistemas de control de posicionamiento nos ayudan a estudiar un modelo a partir de la función de transferencia de las partes mecánicas del modelo físico. Para poder llevar a cabo el funcionamiento de un sistema de control de posicionamiento, es necesario desarrollar un diagrama de bloques de las tareas a desarrollar por el controlador. También, realizar una programación estructurada de tal forma que el control pueda ser planificable. En la industria petrolera es importante, ya que el equipo para el área de producción esencialmente requiere estos sistemas para el análisis y conocer el funcionamiento de los motores que proporcionan energía para llevar a cabo una tarea de interés. El equipo 4 agradece la atención prestada. Nos vemos.